para que, para que los hermanos que a veces no entran, y justo era por una discusión de, de la semana pasada, ¿no? Pero, me he dado cuenta que hay hermanos que ven el video de las clases, ¿no? Pero no todos podemos, por el día, semana, el horario, poder entrar, pero sí es bueno también que los hermanos puedan entrar eh, para ver el video y poder estudiar también en casa, ¿no? Ramoncito, si nos guías en oración, por favor. Oramos, oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos, Padre, en este tiempo. Gracias porque podemos, Señor, acceder a tu palabra, aprender, a instruirnos un poco más, Señor. Mitad de semana, Dios, estamos en miércoles. Necesitamos un alimento aparte del diario, Señor, de la comunicación contigo y leer nuestra Biblia, el comentar, el escudriñar y el hablar de tus enseñanzas, Señor, con testimonios propios de cada hermano, de cada persona que ingrese, por lo cual, Señor, te pedimos que obres en cada persona, en cada hermano que pueda acceder en su tiempo, apartar un tiempo y poder ingresar también, o utilizar este medio por el cual pueden también compartir con nosotros las enseñanzas. Te damos gracias, Dios, porque eh, estamos un grupo de hermanos dispuestos a aprender, Señor. Gracias por Julio, por su tiempo, dedicarse a la enseñanza, Dios, y podernos instruir en este mundo diferente de muchos problemas, muchas situaciones difíciles que padecemos en cada hogar, en cada, en cada sitio, Dios, que nos toca vivir, Dios. Pero recurrimos a ti, Padre, porque tú eres un Dios generoso, bondadoso, un Dios justo, un Dios perdonador, Señor, como se ha recalcado, de que está ahí, Dios, tú esperándonos y nosotros entender que sabemos qué debemos hacer y si caemos, Dios, tú eres un Dios benevolente, Dios que nos espera y nos perdona y nos restaura, nos levanta una vez más para continuar, Señor, contigo. Gracias por este tiempo, gracias por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ujú. Bueno, hermanos, vamos a entrar hoy al capítulo 8 de Hebreos, pero hay algunas cosas antes que ya las había adelantado la semana pasada que tenemos que revisar, ¿no? Estos cinco primeros... ¿Perdón? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, había que revisar... estos primeros 5 versículos del capítulo 8 hablan de un ministerio superior, ¿no? Lo cual ya habíamos hablado, ¿no? De que este sacerdocio, ¿no? Este sumo sacerdote que tenemos en Cristo es mejor, ¿no? De todo punto de vista a lo que era el sumo sacerdote en el tiempo de Moisés, ¿no? O sea, el sacerdocio bajo la ley, ¿no? Entonces, estos 5 primeros versículos van a pasar ligeramente el tema de la función sacerdotal del Hijo, ¿no? Que fue, ya hemos analizado eso ampliamente eh, desde el capítulo 4, 5, 6 y 7, ¿no? Al hablar más de su, o sea, hablar de su más excelente ministerio sacerdotal, ¿no? Entonces, ya sabemos que Hebreos enseña las siguientes verdades con respecto, y esto es lo que vamos a revisar ahora, a la superioridad de Cristo como nuestro sumo sacerdote, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en estos modos estamos con la Biblia abierta, vamos a capítulo 5, versículo 10, que leemos. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta sobre Cristo. Un segundo punto, que un juramento divino colocó a Cristo en el puesto, y eso lo hemos visto nosotros el miércoles pasado, ¿no? Si leemos nosotros capítulo 7, versículos 20 al 22, leemos lo siguiente.
Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo, ¿no? El Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser y le garantiza un pacto superior, ¿no? Yo ahorita estoy leyendo NBI, ¿no? Eh, porque la Biblia de estudio que tengo es NBI. Todavía no existe la Biblia de estudio de Reina Valera contemporánea, ¿no? Hay que ponerle presión a las sociedades bíblicas para ver si lo sacan, ¿no? Punto número 3, ¿no? Eh, el sumo sacerdocio de Jesús es permanente, ¿no? Si seguimos leyendo nuestro capítulo 7, versículos 23 y 24, dice, ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero, ¿no? Un punto número 4, que su labor es altamente eficaz. Si seguimos leyendo, versículo 25 dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Punto número 5, sus atributos personales le permitieron servir siempre como nuestro sumo sacerdote. Seguimos leyendo. Versículo 26, nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los de su pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo, ¿no? De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre, ¿no? Ahora, entremos a los dos puntos que siguen, eh, que dice que ahora actualmente sirve en el santuario celestial y no en uno terrenal. Y ahora sí vamos a entrar al capítulo 8, leemos los 5 primeros versículos. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Y todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, como tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, ¿no? Entonces, el santuario donde Jesús es su sacerdote está en el cielo y no en la tierra, ¿no? Y un último punto para repasar, bueno, repasar ya adelantarnos un poco a lo que viene el siguiente miércoles, Dios mediante, es que participó en la dispensación del nuevo pacto, ¿no? ¿Qué el nuevo pacto que ofrece? Ofrece un perdón total para que no se nos tome en cuenta nuestros pecados, ¿no? Entonces leemos versículo 6. eh, pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos, así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si el primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Pero Dios, reprochándoles sus efectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor. Porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados.
a llamar nuevo a ese pacto, le ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer, ¿no? Entonces, ahí está, hemos leído prácticamente todo el capítulo 8, pero como siempre nosotros hacemos, materia de estudio de hoy, y teniendo en mente lo que acabamos de leer, ¿no? Lo que acabamos de leer y lo que vamos de repasar también en los versículos del capítulo 7, vamos a entrar de lleno al texto de hoy, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo que siempre hacemos, compartimos pantalla. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. No sé si se ve, ahí está. Listo. Entonces tenemos que el texto de hoy es Hebreos capítulo 8, versículos del 1 al 5. En Reina Valera contemporánea dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que el sumo sacerdote que tenemos es tal que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario, de ese tabernáculo verdadero levantado por el Señor y no por los hombres. Todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios y por eso es necesario que también tenga algo que ofrecer. Si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas de acuerdo con la ley. Estos sacerdotes sirven a lo que no es más que un modelo y sombra de las cosas celestiales, tal y como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte, ¿no? Reina Valera 60 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. NBI ya lo hemos leído, no lo vamos a volver a leer, ¿sí? Pero vamos a leer la versión de la Biblia de las Américas, que dice lo siguiente. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad de los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues, dice él, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te fue mostrado en el monte, ¿no? O sea, que decir que Moisés sabía, ¿no? Según este texto, Moisés sabía que esto solamente, el tabernáculo, o sea, el templo, era solo una sombra, una copia, ¿no? De lo que era lo verdadero, ¿no? El original, ¿no? ¿No? Y hay muchas veces que dicen que la copia nunca superará al original, ¿no? Entonces, los versículos 1 y 2 eh, van a responder, o sea, todos estos 5 versículos van a responder cuáles son las características del ministerio de nuestro sumo sacerdote. En los versículos 1 y 2 va a decir que este sumo sacerdote va a servir en el verdadero tabernáculo. El texto nos dice la palabra griega para punto principal, ¿no? Porque leemos en el versículo 1 punto principal, ¿no? Puede significar también, o sea, que la palabra griega es kefalaios, ¿no?
Puede significar, tiene otros significados, puede significar una suma, un sumario o, como se usa en este texto, punto principal. Ahora, este último es lo preferible, porque esta sección presenta el clímax del argumento del autor y es más que un sumario. O sea, acá no está haciendo ningún resumen, acá está ya dando como dice, lo que es más importante. Entonces, nuestro sumo sacerdote no puede servir vinculado a un pacto inferior, ¿no? Si nosotros recordamos el miércoles pasado, hablábamos de que tanto el sacerdocio como la ley, ¿no? ¿No? Como el sistema de ley, todo eso todo eso queda obsoleto, ¿no? No nos sirve, ¿no? Y no nos sirve para lo que es la salvación en sí, ¿no? Pero ya algo se acuerdan para qué entonces servía la ley, ¿no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan o sea, la ley la ley al día de hoy, ¿no? Tiene una función. Ahora, su función no es salvífica, sino su función de la ley es darnos cuenta de nuestro pecado, ¿no? La ley nos hace reconocer el pecado, pero lo que falla la ley es en transformar nuestra vida para dejar de pecar, ¿no? O sea, te dice, por poner un ejemplo, ¿no? No robarás, o sea, ¿no? Te das cuenta que estás robando. La ley te pone al tanto de que estás cometiendo pecado, pero la ley no te da, no te da herramientas para poder transformar tu vida, ¿no? Para dejar justamente de robar, ¿no? Entonces, la ley para eso sirve, para ponernos ¿no? Nos damos cuenta de que ponernos al tanto de que somos pecadores, ¿no? Entonces, ese tipo de ley ya no puede funcionar, ¿no? Bajo el sacerdocio de Jesucristo no puede funcionar. Entonces, la ley o el pacto nuevo no puede funcionar bajo el sistema levítico de la ley, ¿no? Tiene que ser por un pacto superior, el que tenemos es superior de la ley. Entonces, el texto también nos dice que Cristo se sentó porque su labor expiatoria acabó, ¿no? La frase se sentó sugiere que Él reina, ¿no? Para todos aquellos hermanos de otras denominaciones que dicen que todavía no hay reino, ¿no? El reino ya está, ¿no? Él está en su trono, ¿no? Es nuestro reino en su trono, ¿no? Y ningún sumo sacerdote judío se sentó alguna vez en un trono. Lo más importante es que tenemos un sumo sacerdote cuyas credenciales son impecables, ¿no? Hebreos aclara que el mundo real es el invisible que aceptamos por fe. Este es el reino en el que Cristo es un sumo sacerdote, ¿no? O ministro. El presente tabernáculo, ¿no? O sea, el tabernáculo terrenal es solo una figura del verdadero. Sin embargo, nos da garantía de la ciudad celestial, ¿no? Al igual de la ley, ¿no? La existencia de un templo, de un tabernáculo, nos daba la esperanza de que hay uno en el cielo, ¿no? O sea, todo tenía su función en su momento, ¿no? Su razón de ser en su momento. La palabra cielos en el texto es correcta, pues el texto original tiene la forma plural en 7 de las 10 veces que aparece en Hebreos, ¿no? Efesios también tiene la forma plural de esta palabra. Hebreos 9:23 tiene la forma plural, mientras que en Hebreos 9:24 tiene la forma singular. Es probable que este hecho tenga poca o ninguna relevancia, ¿no? Lo estoy mencionando solamente por pura curiosidad. La forma plural también podría inferir la idea de que sea el lugar donde mora Dios y que Cristo esté con él también, ¿no? Unas veces que encontramos en el texto los cielos, ¿no? Eh, no es tan relevante, pero los cielos también habla de donde mora Dios y donde Cristo también está con él, ¿no? A su diestra, ¿no? Ahora,
los judíos no cristianos, ¿no? O sea, los judíos, acuérdense el destinatario de esta carta, se consideraban superiores por tener a alguien nombrado por Dios como sumo sacerdote de ellos, mientras que el sistema cristiano, ¿no? El de nosotros, era inferior porque carecía del mismo. Sin embargo, muchos en el primer siglo llegaron a ver a sus sumos sacerdotes con desprecio. Ejemplo, ¿no? Los esenios, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran los esenios eran los que vivían en el desierto, ¿no? 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 Que vivían en los que más, los que elaboraron los rollos del Mar Muerto según en Qumran, según Josefo, ¿no? Eso formaban parte del grupo de los esenios, ¿no? Los esenios creían que Dios había rechazado a su sumo sacerdote. Pese a esto, creían que no podían decirles a los cristianos así. Tenemos un sacerdote nombrado por Dios, ustedes no, ¿no? Por lo contrario, Cristo es tan superior que reina de los cielos a la diestra de Dios, lo cual no puede decirse de ningún sacerdote, ¿no? Ningún sacerdote, ningún sumo sacerdote, cualquiera que haya ejercido como cualquier labor sacerdotal en la tierra, ¿no? Ningún ser humano. Cristo, entonces, es ministro del santuario. La palabra ministros, del griego leutorgos, ¿no? Eso dice la liturgia, ¿no? El ministrar, ¿no? Cuando hemos escuchado en la Iglesia Católica, ¿no? La palabra liturgia, ¿no? ¿No? Eso quiere decir que está ministrando, ¿no? Y usamos nosotros como cristianos los ministerios, ¿no? ¿No? El ministerio de alabanza, el ministerio de niños, el ministerio, ¿no? Cosa que en lo particular nosotros como congregación no utilizamos, ¿no? Pero si ustedes van a ver otras iglesias que tienen ministerios, ¿no? Y se podría decir de cierta forma que es bíblico, pero bueno, no es el tema de hoy, pero más o menos para que sepa de dónde sale esta palabra ministro, ¿no? Significa un funcionario público de alto rango o ministro sacerdotal, ¿no? El santuario se refiere al cielo, ¿no? El verdadero lugar santísimo donde Jesús sirve en la presencia de Dios. El sumo sacerdote terrenal sirvió en un lugar santo que era meramente una sombra o figura del que está en el cielo. La palabra verdadero quiere decir el cumplimiento de la sombra, lo que es real, y no se usa en este pasaje como contraste ¿no? Del falso templo, ¿no? El verdadero tabernáculo, entonces, se refiere al cielo mismo, el tabernáculo o tienda, construido por los israelitas como morada de Dios, en el que los que construían era un tipo o sombra del mismo, ¿no? De las bendiciones que tenemos en el nuevo pacto. El santuario celestial es descrito. Ya llegamos a capítulo 8 Apocalipsis, todavía no, ¿no? ¿En qué estamos? Sí, ya creo que ya llegamos al 8, ¿no? 7. Apocalipsis. Estamos No, el 7, 7, todavía. 7. 7. Ya, cuando lleguen al 8, ahí va a salir el tabernáculo celestial. ¿Y cómo es escrito ese tabernáculo celestial? Está en Apocalipsis 8, 3 al 5. ¿Alguien lo quiere leer? Del 3. Sí, de 3 a ver. De 3 al 5. Apocalipsis 8 de 3 al 5. Ahí está la A ver, descripción del tabernáculo celestial. Apocalipsis 8 del 3 al 5 dice, Ujú. y otro ángel vino con un incendiario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese luego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Ujú. Y de nuevo habla de eso en el Apocalipsis 11, 19. Ahí adelántate un poquito.
solamente es un Ya. versículo. Apocalipsis 11, 11, 19. 19 dice, en ese momento el templo de Dios se abrió en el cielo y en él se veía el arca de su pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante. Ujú. ¿No? Entonces ahí ya se menciona el santuario celestial, ¿no? ¿No? Ya lo que pasa de los terremotos, eso son acciones que ya son ajenas a lo que es la naturaleza del templo, ¿no? Del santuario celestial, ¿no? Entonces, en el 11, incluso más, en el 11:19 se le llama templo, ¿no? El templo, ¿no? Entonces, este templo, del cual tenemos algo de imagen, lo que habla Juan en Apocalipsis, había sustituido al tabernáculo, ¿no? Sin embargo, el autor de Hebreos habló de tabernáculo ideal del pasado como si él mismo estuviera en el presente. Acuérdense ustedes que para el tiempo que se escribió Hebreos, ¿no? Ya no había un sacerdocio así como, esto ya lo hemos hablado antes, pero para recordar un poco, ya no existía el sacerdocio levítico, ¿no? Entonces el sumo sacerdote era nombrado ¿no? por Herodes o por las fuerzas, por las fuerzas políticas de ese momento, ya no era una cosa como que era de la tribu de Leví, ¿no? Nombrado de generación en generación, ¿no? Porque eso se rompió eh, con la diáspora, ¿no? Más precisamente en el periodo intertestamentario, ¿no? Eso se quebró, ¿no? Entonces, pero, ¿por qué el autor de Hebreos seguiría hablando de tabernáculo, seguiría hablando de templo, seguiría hablando de sumo sacerdote, como si como si eso estuviera vigente en ese momento que escribió la carta, ¿no? Y es porque eso es prácticamente en lo que está en la mente y el corazón de los judíos, ¿no? ¿No? Y que todos los judíos lo entendían, ¿no? Y que todos los judíos que habían leído, habían estudiado sus escrituras, ¿no? Lo que nosotros conocemos con el Antiguo Testamento tenían claro, ¿no? Entonces, por eso es que el autor de Hebreos siempre va a hablar de cosas que de repente ya no están presentes en el momento que él escribió la carta, ¿no? Porque él está hablando del tabernáculo como si estuviera presente. El tabernáculo ya no existía desde el primer templo, ¿no? Porque el templo reemplazó al tabernáculo, ¿no? ¿No? Pero Ustedes saben que estaba en sí, la mente de las personas. en la mente y el corazón de los judíos, ¿no? Claro. Bueno, Entonces, eh, sí, sí, Ramón, dime. disculpa, pero quería aclararte, o sea, eso lo venimos aprendiendo desde que empezamos en Hebreos, ¿no? Era Ujú, enseñar al pueblo hebreo de que ya es Jesús el gran sumo sacerdote, ujú. ¿no? O sea, porque como que faltaba crecer espiritualmente por ese lado. Sí. Ten en cuenta que la motivación de esta carta es convencer a aquellos Ajá, judíos cristianos así es, de una manera definitiva, porque había algunos de repente que tenían dudas y querían regresar al judaísmo, ¿no? así es. Ujú. ¿No? Entonces, del tabernáculo se dice que es uno que levantó el Señor y no el hombre, ¿no? Esto podría ser una referencia a la edificación de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque ciertamente la iglesia fue edificada por Cristo y no el hombre. Entonces no sería necesario en cuanto al cielo decirles a los creyentes, el que levantó el Señor y no el hombre, ¿no? Porque nosotros sabemos que en la iglesia no fue construida, no fue levantada, no fue fundada por el hombre, sino por Cristo, ¿no? El contraste de este pasaje es que entre el tabernáculo preparado por Dios y el terrenal levantado por el hombre, a la iglesia a menudo se le refiere en el Nuevo Testamento como el reino, ¿no? ¿No? Nosotros, ¿no? Todos nosotros los cristianos somos parte del reino, ¿no? Eso lo hemos leído en Apocalipsis 1, 9, 11, ¿no? En Mateo 16, 18, 19 Jesús habló de edificar su iglesia e inmediatamente luego se refirió a ella como el reino. Ujú.
Pese a que son significados diferentes en significado, los dos términos son intercambiables, porque se considera la constitución de la membresía de este cuerpo, ¿no? ¿No? Eh, que leemos, por ejemplo, en Colosenses 1:3-18, ¿no? O sea, ambos, de repente esos dos pasajes que les acabo de mencionar, o sea, el Apocalipsis 1:9-11 y de Mateo 16:18-19, no son no son, como dice, no son hermanitos, ¿no? No son, pero hablan los dos de un reino, ¿no? Y que ese reino existe, ¿no? Eh, la iglesia, no sé, la eclesía, la famosa frase eclesía, constituye la asamblea de Dios, ¿no? No somos las asambleas de Dios, ¿eh? Somos la asamblea de Dios, ¿no? Así como se traduce en Hebreos 19, 39 y 41, ¿no? En referencia a una reunión secular, ¿no? O sea, una asamblea es una iglesia, ¿no? La palabra griega, o sea, la traducción literal de la palabra griega, ¿no? Ahora, esta asamblea, ¿no? Esta iglesia, fue ordenada en el cielo y por el hecho mismo de su existencia es muestra de la sabiduría de Dios, ¿no? Si el santuario del tabernáculo presagiaba a la iglesia, entonces, ¿no podría la iglesia ser una representación terrenal o un presagio del cielo mismo? ¿No? Vamos a trasladar un poco las ideas, ¿no? Si el tabernáculo fue, ¿no? La sombra, la imagen de lo que está en el cielo, entonces la iglesia, ¿no? No es entonces una representación terrenal de lo que pasará en el cielo, del reino que nace del cielo, que está en el cielo. Entonces no podría entonces ser esta la razón por la que se refería como el reino de los cielos, ¿no? Este de reino de los cielos aparece, por ejemplo, 32 veces en Mateo. Este concepto, o sea, 32 veces repite en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos, ¿no? Entonces la iglesia tiene la misma relación con el cielo que el santuario del tabernáculo tiene, por ende, con el lugar santísimo, ¿no? ¿Se entiende la analogía? ¿No? Entonces, el tabernáculo fue a lo que es el, el santuario en el cielo, como la iglesia, que es como la iglesia terrenal, o sea, los cristianos, es al reino de Dios, ¿no? Entonces no podríamos negar nosotros la existencia del reino de Dios, porque su representación terrenal del reino de Dios es, ¿no? La iglesia. Entre los artículos del tabernáculo que corresponden a las prácticas en la iglesia está la mesa, y eso es lo que hemos leído justamente en Apocalipsis, ¿no? La mesa, el altar del incienso y el candelero, ¿no? Puede que la mesa, ahora vamos a entrar al tema de las analogías, ¿no? Puede que la mesa sea emblema de la cena del Señor en la iglesia. Ahora, nosotros semanalmente, eh, y los sacerdotes en su momento comían pan de la mesa, o sea, la mesa del pan de la propiciación, ¿no? Y la iglesia neotestamentaria, o sea, nosotros, participa semanalmente y participaba también en ese tiempo de la cena del Señor, ¿no? El altar del incienso, otra analogía, con su humo que ascendía podría corresponder a nuestras oraciones y alabanzas en cantos, ¿no? Así como hemos leído en Apocalipsis también, ¿no? La luz del candelero de siete lámparas podría representar entonces la luz de la palabra de Dios, ¿no? Eh, y esto lo digo por un texto que podemos ver que es de Salmo 119, versículo 105, ¿sí? Pero lo que hemos leído en Apocalipsis es bastante claro, ¿no? Ahí tenemos en esos tres elementos. De nuevo lo repito. Está la mesa, ¿no? El altar del incienso y el candelero, ¿no? Entonces hemos dicho que la mesa es el emblema de la cena del Señor en nuestra iglesia, ¿no? ¿No? El compartir el pan, todos los, ¿no? ¿No? El altar del incienso viene a ser nuestras alabanzas y oraciones, ¿no?
Y la luz del candelero de los 7 lámparas corresponde a la luz de la palabra de Dios. ¿No? De acuerdo al Nuevo Testamento, la luz de nuestra influencia cristiana es producida por la palabra de Dios cuando caminamos en la luz de esta, ¿no? Justo lo que estábamos hablando antes de clase, ¿no? Eh, Nos tiene que influenciar la palabra de Dios y tenemos que andar en la luz de esta, ¿no? Si nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios no nos cambia la vida, entonces no estamos yendo en esa luz, ¿no? Estamos leyendo simplemente por un acto de, no sé, académico, ¿no? Acuérdense ustedes que hay muchas personas que de manera académica y no son creyentes saben Biblia, ¿no? Y saben Biblia para poder encontrar argumentos, ¿no? Que rebatan, ¿no? No, pues mira, acá la Biblia se equivoca porque no puede ser por poner un ejemplo, ¿no? Y un ejemplo clásico que usan para rebatir la palabra de Dios, ¿no? Dice, no, acá los tiempos, por ejemplo, ¿no? La Tierra tiene miles de millones de años y ustedes dicen que no, no puede haber venido la humanidad de solamente de Adán, ¿no? Y bueno, y así, ¿no? Entonces hay gente que lee la Biblia y no solamente son cristianos, ¿no? O sea, nosotros solamente no somos que ser estudiosos de la palabra, sino que tenemos que ir caminando a la luz de esta luz, a la luz de esta palabra, ¿no? Ahora, se dice que los cristianos, nosotros, somos templo de Dios, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros cuando estudiamos Corintios, ¿no? En 1 Corintios 3:16 nosotros dice que somos templo de Dios. Entonces, la iglesia podría ser el verdadero tabernáculo, ¿no? O la morada de Dios, del cual el viejo tabernáculo era un tipo, una sombra, una copa, ¿no? Ahora, sigamos avanzando. Versículos 3 y 4 nos habla de como una ofrenda, ¿no? Hebreos 5:1 se verá que la función del sacerdote era tratar con los pecados del pueblo mediante los sacrificios requeridos, ¿no? Sin embargo, el hombre que realizaba esta labor tenía que ser constituido a fin de hacer tales sacrificios. El momento exacto cuando nuestro sumo sacerdote realizó su ofrenda es afirmado luego. En 9:14 es como si el autor deseaba crear interés antes de decirlo. Entonces, el texto dice que como sacerdote terrenal Jesús no habría tenido un lugar para ofrecer su sacrificio, pues el santuario terrenal, el templo, el tabernáculo, como lo quieran decir, estaba lleno de sacerdotes judíos que obedecían la ley de Moisés, ¿no? Este versículo se extiende con el fin de explicar de por qué Jesús nunca, ni aquí en la tierra, ¿no? Nunca realizó ninguna función sacerdotal durante su ministerio. Dios autorizaba solamente un sacerdocio en ese momento. Jamás habría tenido dos sacerdotes funcionando al mismo tiempo bajo la misma ley. Tampoco podría Dios tener dos pactos con su pueblo en vigencia en forma simultánea, ¿no? Esto es igual a lo que leemos en capítulo 7, 3 y 14, que es el argumento del silencio, ¿no? Si uno funciona, el otro queda fuera de sí, ¿no? No hay ningún momento, si es que alguna vez lo pensaron, eh, que había dos pactos funcionando al mismo tiempo, ¿no? Porque acuérdense ustedes, eh, para que haya perdón, para que haya expiación, tenía que haber sacrificio, ¿no? Y hasta ese momento, mientras Jesús estuvo en la tierra, no había ningún sacrificio. O sea, él no podía trabajar, ¿no? Obrar como sumo sacerdote, ¿no? Porque tenía que presentar sacrificio. Y él fue el sacrificio, ¿no? Entonces, ya que es sacerdote, ¿no? Jesús sirve en el cielo, lo cual es otro contraste notable que demuestra su superioridad.
En vista de que no pertenecía a la tribu de Leví ni a la familia de Aarón, ¿no? Lo cual ya era un inconveniente para lo que era el pacto antiguo, era un hombre común en lo que respecta al sacerdocio. Por supuesto, el sacerdote de una estructura terrenal es bastante inferior a aquel que sirve en un santuario celestial. El santuario terrenal dejó de ser la morada de Dios, entonces. Ya no vive Dios en el tabernáculo. Entonces, si hacemos un poco de memoria de todos los textos y películas que hemos visto de Semana Santa, que Cristo muere y el velo que daba al lugar santísimo se rasga, ¿no? Ya no mora más Dios en el templo, ¿no? Si bien es cierto que el sacrificio de Jesús se realizó en la cruz, su ofrenda fue llevada al cielo. No podía actuar como sacerdote sobre la tierra presentando ofrendas de sacrificio. Por lo tanto, el reino o iglesia no podía ser establecido hasta que Cristo regresara al cielo, ¿no? Puesto que el medio para redimir a la humanidad no fue legalmente cumplido hasta ese entonces, ¿no? Esto no significa que Jesús siga realizando su ofrenda, ¿no? Pues su ofrenda fue hecha una vez y para siempre. Esta ofrenda única continúa, ¿no? Sigue funcionando. Continúa teniendo aplicación para nosotros en la limpieza constante de nuestros pecados. Tiene un poder que perdura en el tiempo y continúa salvando a los que vienen a Dios por medio de Cristo, ¿no? ¿No? Y hay un debate para los que creen en la predestinación, ¿no? ¿Cristo murió por todos o no murió por todos, ¿no? Eh, Evidentemente murió por todos, ¿no? A veces nos olvidamos que el ser humano tiene libre albedrío, ¿no? A nosotros ser imagen y semejanza de Dios, también tenemos eh, libre albedrío, ¿no? De poder escoger, ¿no? Si bien nuestro libre albedrío es un porcentaje muy pequeño de lo que es nuestro destino, nosotros no podemos modificar de ninguna forma el plan de Dios, ¿no? Pero podemos ser lo suficientemente irresponsables para modificar nuestro destino en lo que respecta a nuestra salvación, ¿no? Entonces, ahí se refiere el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío no significa que nosotros podemos cambiar el plan de Dios, ¿no? Podemos cambiar nuestro destino de manera personal, ¿no? Observen, ahora regresando a lo que le estaba diciendo, observemos entonces que solamente los sacerdotes hacían sacrificios. Un sacerdote moderno prácticamente sería inútil en tal función, puesto que Jesús hizo un sacrificio por el pecado para todos los tiempos, ¿no? Ahora, se usa el término sacerdote en el catolicismo, ¿cierto? Eh, y es por eso. ¿Por qué creen que ustedes que existen sacerdotes en el catolicismo? ¿No? Si Jesús hizo un sacrificio de una vez y para siempre, como nuestro sacerdote, ¿por qué habría de haber sacerdotes en el catolicismo? La Pues respuesta. cumplirían la labor de mediador, pues. eh, claro, ¿Mm? pero acuérdense lo que les acabo de decir. Solo los sacerdotes pueden hacer sacrificios, ¿no? Claro, pero es que ellos lo hacen todos los domingos o todos los días con su sangre y su cáliz y su esto, pues, Exactamente. por eso. Por ahí va la respuesta. Ah, Está la doctrina católica de la transustanciación, ¿no? ¿No? mm, Entonces, ¿qué quiere decir la transustanciación? De que cada vez que ellos ofrendan el pan, la hostia y el jugo de la vila, el vino, en ese momento está morando Cristo en ese pan y ese, ¿no? Entonces lo vuelven a sacrificar, ¿no? de todo.
Bueno, todos los días o todos los domingos hacen. Depende, ¿no? Depende de qué parroquia, depende de qué iglesia vayas. Porque hay iglesias que Sí, dan diario. no, sí, 3 veces al día. ¿Ah? Entonces, imagínense. Ni siquiera es en memoria, ¿no? O sea, dicen, la doctrina católica dice que ahí está morando, ¿no? Pues es la transustanciación. Pero bueno. Por eso es que existen sacerdotes, ¿no? Entonces, que presentan un sacrificio, ¿no? Sí. ¿No? Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, el sacerdote está para hacer sacrificios, ¿no? Las ofrendas adicionales serían algo superfluo, ¿no? O sea, las ofrendas por expiación, pecado, ¿no? Son cosas superfluas. El único sacrificio entonces que necesitamos hacer hoy es el sacrificio personal de nuestras vidas al servicio de nuestro Rey viviendo diariamente por Él, Ujú. ¿no? Ese es el verdadero sacrificio que nosotros, ¿no? Como personas debemos de hacer. Ya entrando al último versículo de esta noche, hermanos, versículo 5 del capítulo 8, eh, leemos que ahí va a conforme a un modelo, al modelo, ¿no? Entonces, los sacerdotes levíticos sirvieron en una figura y sombra, ¿no? De las cosas celestiales, ¿no? Al asirse de la ley se estaban aferrando a las cosas que eran inferiores y que fácilmente eran destruidas. Lo que se mostró a Moisés en el monte Sinaí era, en cierto sentido, una réplica de la morada de Dios en el cielo. Era como si el autor hablara de dos mundos, el real que estaba arriba y todo lo que estaba en la tierra como la figura, ¿no? Una sombra es algo impreciso, un esbozo no es lo real, ¿no? Pablo declaró algo similar acerca de la ley en Colosenses 2:16-17, diciendo que toda la ley mosaica, incluido el día del reposo, no fue más que la sombra de las cosas que venían, ¿no? Así escribiría en Colosenses 2:16-17, ¿no? Algunos buscan limitar el asunto de las sombras a la ley ceremonial solamente al describir el ritual de esta, ¿no? O sea, solamente, como les mencioné la vez pasada, ¿no? No sé si la semana pasada, hace 2 semanas atrás, eh, eh, la ley tiene aspectos rituales, tiene aspectos morales y sociales, ¿cierto? ¿No? Eh, pero hay algunos que dicen que el aspecto moral sigue vigente, ¿no? Pero lo que nos enseña Hebreos es que toda la ley ya no es vigente, ¿no? Eso quiere decir que tendremos que, como lo moral ya no es vigente, eh, ya no vale, ¿no? O sea, las enseñanzas apostólicas no nos dicen eso, ¿no? Sino que lo que quiere decir entonces que nosotros vivimos bajo una nueva ley mejor que la ley mosaica, ¿no? Que es más amplia en ese sentido, ¿no? Eso no quiere decir que estamos todavía viviendo bajo la ley, ¿no? Bajo la ley moral de la época mosaica, no, tampoco estamos viviendo bajo la ley. Esa ley. Hay una ley superior a la ley, o sea, hay un aspecto de moralidad superior a la moralidad que existía en los tiempos de Moisés, ¿no? En los tiempos de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, eh, hay algunos que dicen que limitan las sombras a la ley ceremonial, ¿no? O a la ley ritual, ¿no? Entonces, las escrituras no hacen tal distinción, como ya hemos visto. Ahora, es probable que las dos palabras se fusionen en una como una copia imprecisa, un mero indicio o sugerencia de la realidad celestial, ¿no? Ahora, los israelitas, los judíos, tenían que construir un tabernáculo con sus utensilios y mobiliario, ¿no? Exactamente como el modelo que dio Moisés. Y ese modelo leemos nosotros, ya lo hemos leído seguramente en un momento, pero que se encuentra en Éxodo 25:40, ¿no? Es el modelo, en el capítulo 25 encontramos lo que es el modelo de tabernáculo. Por implicación, también cierto que en cuanto al templo en Jerusalén, pasaría lo mismo, ¿no? O sea, el templo es la copia
¿no? La copia de la copia, ¿no? O sea, la copia del tabernáculo, ¿no? O sea, querer replicar el tabernáculo en forma de templo, ¿no? En Hechos 7:44, Esteban resaltó una idea similar y usó la misma palabra para modelo, ¿no? Que quiere decir tipo o ejemplo. Moisés no tenía derecho a hacer uso de su propio criterio y construir el tabernáculo como mejor lo creyera. Entonces, podemos permitirnos tener menos escrúpulos bajo el Nuevo Testamento en nuestra obediencia y membresía en el nuevo templo de Dios, es decir, la iglesia, ¿no? Moisés no podía hacer nada que Dios no le dijera. Entonces, nosotros mucho, con mucho mayor razón no podemos hacer nada, ¿no? Nada por nuestra propia iniciativa y obedecer, ¿no? Entonces eso implica obedecer a Dios, ¿no? En este nuevo templo, ¿no? ¿Qué quiere decir la iglesia? Ahora, esta pregunta se responde, ¿no? Y la hemos leído ya en Hebreos 2, del 1 al 3, que dice, es necesario que con más diligencia, atendamos, ¿no? O sea, o sea, si en esos tiempos Moisés no podía hacer nada que Dios no le dijera, ahora nosotros con mucho mayor razón tenemos que ser más diligentes, más atentos, ¿no? A lo que Dios pide para nosotros. Noé, vamos a poner ejemplos, ¿no? Noé, limitarse en la construcción del arca, obedeció completamente a los que le hacían burla de la idea de que en el nuevo pacto se debe obedecer estricta y exclusivamente, dicen, ¿no? El Nuevo Testamento no constituye un libro de reglamentos, ¿no? Es una carta de amor sin modelos específicos a seguir. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado ese argumento? Levanten la mano, ¿no? Yo he escuchado. O sea, no, ¿no? El cristianismo no es un modelo de reglas, ¿no? No es un libro de reglamentos, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque tendemos nosotros eh, a minimizar que no debemos ser estrictos, ¿no? Con nuestra obediencia, ¿no? Y en nuestra en el correcto cuidado que debemos tener de andar en Dios, ¿no? Entonces, siempre vamos a escuchar a lo largo de nuestra vida cristiana a alguien que diga esto, ¿no? ¿No? Y repito este argumento, ¿no? Que no es válido, pero es usual que lo usen las ciertas personas, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento no constituye un libro de reglamentos, ¿no? Es una carta de amor sin modelos específicos a seguir, ¿no? Y ustedes también van a escuchar muchos predicadores, sobre todo los que son más conocidos, hablar de amor, 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 ¿no? Y está bien hablar de amor, porque nuestro Padre, nuestro Dios es un Dios de amor, pero es un Dios también de que obedecer, ¿no? Es un Dios justo, ¿no? Eh, y que si no hacemos las cosas como es debido, no nos va a tener en cuenta al final de los tiempos, ¿no? Ahora, por supuesto, la palabra de Dios no está escrita en forma de un libro detallado, de reglamentos, con preguntas y respuestas en orden, ¿no? No está escrito así, no es un manual ni es no es un libro de reglamentos. Así no está escrito eh, el Evangelio. Ahora, más bien, contiene un hermoso arreglo literario que incluye pasajes narrativos, poéticos, figurados. Aún así, nadie que lea la Biblia de una forma razonable puede negar, ¿no? Nosotros no podríamos negar que el Nuevo Testamento incluye instrucciones que nosotros podríamos llamar reglamentos, ¿no? ¿No? Entonces, está escrito así, ¿no? Si bien no está escrito en esa forma, pero evidentemente nosotros encontramos, ¿no? Ejemplos normas apostólicas, ¿no? Que nosotros debemos considerar hasta cierto punto reglas de vida, ¿no? ¿No? A pesar de que no estén escritos de esa manera, ¿no? A Moisés se le advirtió, ¿no? Lo cual puede ser traducido como fue divinamente amonestado, ¿no? Ahora,
Esta palabra, divinamente amonestado, divinamente advertido, se usa también en cierta forma en Mateo 2:12 y en Hebreos 11:7, y divinamente ordenado en Hechos 10:22. La frase conforme al modelo indica que a Moisés le fue presentado un plano mientras estuvo en el monte. La palabra modelo originalmente significaba un golpe o el efecto de un golpe, como sucede, por ejemplo, en la impresión de un troquel mecánico o de un sello, ¿no? Eh, Antes había esos que para dejar huella en el metal, ¿no? Y uno martillaba y dejaba como una impresión en el metal, ¿no? Algo así es el uso de esta palabra, ¿no? Modelo, ¿no? O sea, todo es igual, o sea, mismo que tenías que seguir al pie de la letra, ¿no? El modelo mostrado a Moisés era algo que se podía ver, ¿no? Puede que haya visto una copia del original celestial preexistente o algo similar a un modelo a escala en el santuario. Eh, en las palabras de Filón de Alejandría, ¿no? Estos cronistas del primer siglo, él contempló con su alma el modelo inmaterial de las figuras que estaban por ser perfeccionadas. Lo anterior ciertamente significa que al estudiar el significado e importancia espiritual del tabernáculo, ¿no? Podemos aprender algo que de la apariencia del mismo cielo, ¿no? El modelo de Dios en el cielo de acuerdo a como lo vio Moisés. O sea, Moisés vio lo que iba a ser, ¿no? Fue su diseño como boceto formal del tabernáculo. Por lo tanto, se convirtió en símbolo de lo que la iglesia había de ser, en que en un sentido más completo es un tipo del cielo, ¿no? Lo que hemos leído en el Apocalipsis, ¿no? Ningún tema acerca de la iglesia hace referencia a ella en cuanto a ser un edificio físico, ¿no? No vamos a encontrar en ningún lado, ¿no? Que la iglesia debe ser así, debe tener ¿no? Edificación con vidrio afuera, grande, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? No va a ser en ninguna parte un lugar físico, ¿no? Un edificio físico. Si bien nosotros construimos nuestras, ¿no? Los que tienen ¿no? Los que tienen un local construido específicamente para ser un lugar donde congregar, ¿no? Por lo general que nosotros aquí encontramos, ¿no? ¿No? En un altar, un podio, ¿no? Las iglesias de Cristo por lo general tienen ahí cerquita un bautisterio, ¿no? ¿No? Los que hayan visitado alguna iglesia de Cristo que sea iglesia, o sea, lugar de adoración específico, ¿no? No como nosotros que estamos en un local, en un colegio, ¿no? Tiene el bautisterio cerquita, ¿no? Hay cierta disposición, pero eso todo corresponde a un orden terrenal, ¿no? A un orden de conveniencia terrenal, ¿no? Es Entonces que no es, si nosotros construimos, lo vamos a hacer así. porque es nuestro, Claro, por un orden terrenal, ¿cierto? claro, así ¿No? es. Es que eso es Pero, lo que se necesita. claro, por una cuestión de necesidad, ¿no? Por decirlo así. Claro. No, Mm, así predico mejor, la gente me escucha. Si un hermano se quiere bautizar, está el bautisterio cerquita, ¿no? sí, Entonces los materiales están todos ahí, dispuestos de tal forma de que para que nuestra conveniencia se pueda llevar a cabo de la mejor manera el servicio. así Ahora, es. eso definitivamente no es un modelo celestial porque en ninguna Ya no. parte del texto bíblico vamos a encontrar que la iglesia sea una entidad terrenal per se, ¿no? Mm, Sino nosotros somos el reflejo, la sombra, el modelo del reino, no bajarlo la idea, ¿no? Del reino de Dios, ¿no? ¿No? Entonces el reino de Dios es una realidad celestial, ¿no? Y nosotros somos, la iglesia es tanto a eso, anexo de esa realidad celestial, o sea, no necesariamente que la iglesia no va a dejar de existir porque no hay un local donde congregar, ¿no? Un edificio físico, por decirlo así, ¿no? ujú. Entonces la iglesia sobre la tierra es equivalente a los lugares celestiales donde Dios nos hizo sentar con Cristo Jesús, ¿no? Bueno, hermanos, hasta ahí lo que tengo que decir
de estos 5 primeros versículos, que no han sido resumen, como habrás dado cuenta, ha sido un poco de priorizar ideas de lo que hemos ya estudiado, sobre todo en el capítulo anterior, o sea, capítulo 7. Y creo que vamos a hacer el 8 en 2 o 3 sesiones. Pero bueno, algún apunte que quieran hablar o discutir. Están muy callados. Todo, todo. Interesante el tema de la analogía de los 3 elementos que encontramos en Apocalipsis con lo que es nuestra realidad como iglesia, ¿no? La mesa, el incienso y el candelero, ¿no? Seguramente ya eso específicamente Apocalipsis lo aplicará mucho mejor y con más detalle eh, César. Pero nosotros somos el reino de Dios, ¿no? Entonces, cuando escuchamos argumentos como decir que el reino no existe todavía, y eso tiene mucho que ver también con lo que hemos visto el domingo en lo que es las doctrinas del fin del mundo, ¿no? ¿No? Entonces, esperar un reino milenial cuando ya somos un reino, ya somos parte del reino de Dios, ¿no? La iglesia es el reflejo de, del reino que ya está en los cielos, ¿no? Nosotros somos súbditos de un rey. Entonces, nosotros estamos sentados en la mesa, ¿no? Y participamos de la mesa cada vez que todos los primeros días de semana que participamos de la cena, ¿no? ¿No? Y participamos de las oraciones, del incienso cuando oramos y alabamos al Señor, ¿no? Y participamos y seguimos, ¿no? Esa luz, ¿no? Del candelero que es la palabra de Dios que ilumina nuestras vidas, ¿no? Puedo ponerlo de manera, ¿no? Y eso Moisés lo sabía, ¿no? Eso es lo que quiero. Moisés lo sabía y nosotros ahora lo sabemos, ¿no? Todo esto conducía a este momento, ¿no? Este sacerdocio que era la sombra de lo que había en el cielo, ¿no? Cambió todo ya de manera definitiva, teniendo nosotros un sumo sacerdote para siempre, ¿no? Que dio un sacrificio único y para siempre por nuestros pecados, ¿no? Bueno, hermanos, si es que no hay nada que decir, nos despedimos. Creo que se vio el texto, ¿no? Me he dado cuenta que estoy trabajando así en borradores. No lo imprimo porque de verdad imprimir últimamente y sacar copias es bastante caro. Esa es la No, verdad de la milanesa, ¿no? Entonces yo lo voy a arreglar y lo podría pasar en archivo eh, y lo podían, ¿no? Los que quieran revisar el texto lo revisan, ¿no? Porque ahí están, inclusive yo pongo ahí las palabras griegas, los textos, ¿no? Los versículos que soportan la idea, o sea, que apoyan a la idea que estamos hablando, ¿no? Bueno, hermanos, espero no haberlos aburrido mucho. No quise avanzar muchos versículos hoy día, 5 no, versículos. está bien, Julio, está claro todo. Sí, no, no te preocupes por eso. Claro. Ujú. Gracias, Julio. Ya, Félix. Bueno, hermanos, oremos por los hermanos que están un poco mal todavía de salud. Está Jonathan también está un poco mal. Sí, está bien. Está a Nelson lo han operado. Sí, oraciones por Nelson también. Igual, como digo, la iglesia está pasando a veces no nos damos cuenta, pero
A veces el diablo nos ataca por ahí, ¿no? No dejemos de desanimar, pero también es importante la oración de los hermanos, ¿no? Para que Dios siempre, a pesar de todo, ¿no? Porque Dios no nos ha traído a este mundo para, ¿no? Para el cristiano no se le garantiza que la pase muy bien. No, No somos inmunes a las tribulaciones del mundo, pero hay que hacerlo pues con vivir la vida cristiana con alegría y con optimismo sostenidos de las promesas de Dios. Bueno, hermanos, que tengan una buena noche, descansen ya Julio, y bendiciones, Dios mediante cuídate nos mucho. vemos el domingo. Ok, chau, Listo. chau, Nos vemos, bendiciones. Dios, hermanos. hermanos.